Hoy vamos a hablar de algunos episodios de Fullmetal Alchemist Brotherhood que son inolvidables e imperdibles, y que expresan y sintetizan la esencia de una serie gigantesca, a nivel de calidad. El primer episodio a destacar es el segundo. En este episodio se muestra el pasado de los hermanos Elric, y cómo una enfermedad oportunista que les robó a su madre los lleva a realizar lo poco un alquimista nunca debe realizar: romper los tabús de la alquimia para intentar resucitar a su madre. En el proceso lo pierden absolutamente todo. Alphonse se queda sin su cuerpo, y Edward sin pierna, y este último sacrifica su brazo para poder atar el alma de su hermano a una armadura con la esperanza de más adelante poder recuperar el resto. Ambos eran solo unos niños y vivieron un auténtico infierno, pero sirve como contexto perfecto para comprender a los personajes. Es el capítulo en el que conocemos a la verdad, como una especie de dios en ese universo, y da el pistoletazo de salida a una de las mayores historias del anime. En el capítulo 4 de Fullmetal Alchemist Brotherhood nos encontramos con uno de los momentos más traumáticos, no solo de la serie, sino también de la historia del anime, porque todo otaku que se precie ha oído hablar de Shou Tucker y las atrocidades que cometió en pro de la alquimia. Este episodio nos presenta inicialmente a un alquimista nacional, inmerso en su investigación, al que están apretando para que realice una valoración sobre sus actividades. Del mismo modo también vemos a su hija, y cómo juega y disfruta como una niña normal, e interacciona con Ed y Al. Shou Tucker es uno de los personajes que comete mayores atrocidades, o al menos más impactantes de la historia del anime, para conseguir su título de alquimista al transmutar a su mujer en quimera, y ahora que está con el agua al cuello otra vez, hace lo mismo con su propia hija, y el perro de la familia. Nina y su perro acaban definitivamente unidos, en una forma quimérica, parecida a un perro, con la capacidad de hablar, y Soap enfrenta a los hermanos Elric, defendiendo sus atrocidades, y comparándolas con lo que habían hecho los hermanos con su madre, hablando de lo que se debe hacer para evolucionar una ciencia, y que como científicos debían entenderse. Finalmente, Scar asesina a Soap por sus actos, y a la quimera de Nina, para poner fin a su sufrimiento, acabando de esta forma con esa trágica historia, y dejando un trauma severo a Edward, que lo acompañará a lo largo de la historia. En el episodio 9, Alphonse pasa todo el capítulo dándole vueltas a las palabras de Barry el carnicero, sobre si es en verdad un ser humano que se ha visto atrapado en un cuerpo, o si por el contrario es un juguete de Edward para pasar el rato, al que le ha creado unos recuerdos sobre lo que había ocurrido. Este capítulo es muy pausado, pues ocurre mientras se recupera a Ed de lo que ha ocurrido en el episodio anterior, pero a la vez tremendamente cargado de emotividad y de carga psicológica, sobre todo en el personaje de Al. Todo se rompe finalmente cuando Alphonse enfrenta finalmente a Ed sobre sus pensamientos y sobre lo que Ed intentaba decirle pero no podía. Tras un momento muy tenso, Winry desvela cuál es la realidad que esconde Ed sobre el miedo a que su hermano, Al, le odie por haber sido responsable de la pérdida de sus cuerpos. Finalmente los hermanos hacen las paces y refuerzan su convencimiento para que Ed recupere sus cuerpos. El capítulo 10 de Fullmetal Alchemist nos deja uno de los momentos más icónicos de la serie, y aunque llevemos poco de la serie, Maes Hughes es un personaje de participación recurrente y que te transmite esa ternura por su familia y la forma de interactuar con el entorno, pero en sus limitaciones está que no es alquimista, ni homúnculo, por lo que Lust y Envy lo tienen fácil para acabar con su vida. Su funeral transmite la emotividad del momento y lo desgarrador del mismo, usando a su hija para crear ese ambiente. Desde la inocencia de la hija rompe a llorar mientras entierran a su padre, porque no entiende por qué lo entierran si tiene que trabajar al día siguiente. Finalmente este momento magistral se cierra con un Roy Mustang, diciendo una icónica frase de "parece que está empezando a llover", mientras se pone la gorra del uniforme, y dejando caer una lágrima por su amigo caído. Todo esto es desconocido por los hermanos Elric y por Winry, que tardarán varios capítulos en conocer el final de Maes Hughes. Y al mismo tiempo, este suceso marcará fuertemente a Roy Mustang, para espolear sus acciones, en una vorágine de venganza que lo llevará casi a perderse a sí mismo. En este punto voy a combinar episodios, porque es un recorrido importantísimo en el camino de venganza de Roy Mustang. En el episodio 19 enfrenta por primera vez a un homúnculo a muerte, y aunque está extremadamente herido y sin guantes para transmutar, consigue realizar su alquimia de fuego y vencer a Lust, en un combate en el que utiliza su sangre para transmutar, donde podemos ver el tremendo poder destructivo de Mustang. Ese poder acaba por destruir la piedra de Lust, que finalmente muere. Este proceso es importantísimo porque Lust era responsable de la muerte de Hughes. Posteriormente, en el episodio 53 y 54, se encuentra ante la posibilidad de vengar a su amigo Hughes al matar a Envy, pero perderse a sí mismo en el proceso, y en esa espiral de venganza. Si mataba a Envy a sangre fría, y dejándose llevar por la ira y la venganza, estaría tirando por la borda todo el esfuerzo realizado y la voluntad de las personas que querían alzar al puesto de líder de la nación.
Ambos momentos completan un círculo, de una manera satisfactoria para el personaje, que consigue sobreponerse a la ceguera de la venganza, y no ensuciar el legado y el camino que lo había llevado hasta ahí. En el capítulo 31 encontramos que Gluttony devora a Edward y Greed en el cuerpo de Ling, y estos viajan a una especie de antesala o puerta de la verdad fake, junto con Envy. Aquí recorren un mundo infinito, sin límites, para intentar escapar al mismo tiempo que se deben enfrentar a Envy. Finalmente todos deben colaborar para escapar tras la idea de Edward de abrir la puerta. En este episodio, Envy revela la realidad de uno de los sucesos más traumáticos, como es la guerra de Ishbal y el genocidio isbalí, y cómo esto tiene relación con los homúnculos. Es más, los homúnculos, en concreto Envy, fueron los causantes de todo esto, propiciando que estallase el conflicto, y que se sucedieran las muertes. Posteriormente, en otro episodio, tendremos la revelación de que esta es solo una de las muchas cosas que los homúnculos dirigidos por Father habían hecho para conseguir realizar la piedra filosofal, y para la creación de las marcas de sangre, para un plan mayor. El capítulo culmina con el reencuentro de Edward con el cuerpo de Alphonse en el territorio de la verdad, y nos deja una mitiquísima escena en la que Edward le promete al cuerpo de su hermano regresar por él, en el que posiblemente sea uno de los momentos más impactantes de la serie, y más recordados. El episodio de Jerjes, en el que descubrimos el pasado más lejano de la historia de Fullmetal Alchemist Brotherhood, un encuentro con un joven esclavo llamado 23, que conoceremos posteriormente por el nombre de Van Hohenheim, y con el hombrecillo del frasco, Homúnculo, y que posteriormente conoceremos como Father, tras haber separado sus emociones y absorber la información genética de Hohenheim, para obtener un cuerpo. En esta historia, Homúnculo y Hohenheim se hacen amigos, mientras el homúnculo le enseña los conocimientos de la alquimia a Hohenheim, y este consigue prosperar como esclavo ganando el favor de su maestro. El rey Jerjes buscaba la inmortalidad, y para ello pide ayuda al homúnculo, que le explica el sacrificio a realizar. Jerjes era un rey tiránico, obsesionado con la inmortalidad, y no le cuesta mucho sacrificar a su pueblo a cambio de ella. El homúnculo traiciona a Jerjes, y convierte a Van Hohenheim en inmortal tras crearse a sí mismo un cuerpo similar. También inmortal, todas las personas dentro del círculo de transmutación fallecen, y como consecuencia es el único superviviente del reino de Jerjes, ya que el círculo ocupaba todo el reino. Finalmente este capítulo sirve como muestra y explicación de los motivos de Hohenheim para llevar la vida que tuvo, su relación con Trisha Elric, y el motivo por el cual decide abandonar a su familia. Por último quería hablaros del final. Es la consecución final y el desenlace de una de las mejores historias del anime. El final de Fullmetal Alchemist es uno de los momentos más destacados de la serie, y una culminación perfecta a la historia, y por ese motivo el sacrificio de Edward para devolver a su hermano a la normalidad genera un final sublime. Cómo el homúnculo asimila a Dios, cómo se reduce su energía, y cómo se da la lucha final. El final del homúnculo encontrándose con la verdad y siendo tragado por la desesperación. Todo lo que diga aquí va a ser poco, porque necesita de varios vídeos aparte, pero es uno de los mejores finales de su género, y uno de los más emotivos en todos los sentidos. Me parece una culminación perfecta, la conclusión del lore, del viaje de los héroes, del aprendizaje y el sacrificio. Es un final redondo, no se puede pedir más a la serie, y nos deja momentos épicos, momentos felices, momentos tristes y despedidas tras la conclusión de la historia. Pero con la promesa de más aventuras para descubrir el vasto mundo por parte de los hermanos Elric, y por suerte una visión del futuro donde vemos unos años después imágenes de la continuación del viaje de los personajes. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima, adiós.